¿Cómo están? Soy Carlos Alpes de Papi Rosas y les doy la cordial bienvenida a este nuevo capítulo donde vamos a tener una historia bastante interesante. Ya saben, ya han visto, ya han conocido las historias de Nacho, de Luis Fer, de Moy, de Aleque, de P. Y bueno, hoy vamos a tener una historia bien interesante y yo los invito a que si quieres contar tu historia, mándanos un correo electrónico a papirrosas@hotmail.com. Comenten en nuestras redes sociales, suscríbanse, comenten, activen la campanita, compartan. Es bien importante para que podamos llegar a esos papis que tienen historias que nos van a llevar a recordar, a hacer catarsis. No se olviden de esto. Y si tú eres un papi que quiere contar la historia, te espero muy pronto. Mientras, te doy la cordial bienvenida a Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Carlos? Muy bien, gracias por la invitación. Ok, no hombre, gracias a ti que confías en esto. Ya conoces un poquito de la dinámica. Me encanta conocer, pues justamente nuestras historias rosas que tenemos. Desde chiquitos, grandes, no lo sé. Me gustaría comenzar, Jaime, ¿dónde naces? ¿Cómo era tu entorno? ¿De dónde es Jaime? Jaime es de Ensenada, Baja California. Ok. Sí, muy al norte del país. Ok, ¿y nace en qué época, Jaime? Jaime nace en el 75. Ok. En octubre del 75. Perfecto, Jaime. Y platícame, tu entorno, tu familia, ¿quién es el núcleo de ellos? Mi familia, en aquel tiempo estaba compuesta por mis padres, papá, mamá, 2 hermanos mayores, yo que soy el sándwich de los hermanos y 2 hermanas menores. Ok, Jaime, y platícame un poco, ¿cuándo te das cuenta que eras un niño diferente? Yo creo que me di cuenta a principios de la primaria, a final del kinder. No tengo como muy exacta la fecha, ¿no? Ok. Pero en aquel entonces sí supe que era algo distinto, algo especial. ¿Sí? ¿Cómo te supiste tú siendo tan chiquito? ¿Notabas alguna diferencia? En el comportamiento, yo creo, con los demás niños, el tipo de juegos que hacían, yo creo que eso fue lo que me empezó a marcar, ¿no? Ok, ¿y con tus hermanos mayores, Jaime, se percataron de alguna diferencia, tu papá, tu mamá? No sabría decirte realmente si se han percatado. Yo creo que a final de cuentas, cuando estás en el entorno familiar y empiezas a conocer a las personas, te vas dando cuenta de los matices que tiene cada uno. Claro. Oye, Jaime, y entrando a esta parte, me gustaría conocer cómo te fue en el kinder, en la primaria. ¿Tú sufriste algún tipo de maltratos, de bullying por parte de tus maestros, por parte de tus compañeros de la escuela, por parte de tus vecinos? No lo sé. No recuerdo haber sufrido algún bullying, lo que es en la primaria. Yo creo que fue una vida muy tranquila, entre niños. Yo creo que no se veía el tema, alguna maldad en cuanto a estos temas, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Entonces, sí no tuviste una infancia difícil, siempre fue como divertida, si jugaste y todo. Sí, recuerdo que era divertida, tenía mis compañeros de la primaria que jugaba con ellos, íbamos hacia sus casas, ellos venían a mi casa. La casa de mis padres está a un costado de un cerro y íbamos a jugar mucho a los cerros, en las bicicletas, corríamos. Yo creo que fue una infancia, recordando ahorita, fue bonita en aquel entonces, ¿no? Qué padre, porque muchos de nosotros, yo ya he contado parte de mi historia, Jaime, y la verdad que a mí sí me fue completamente diferente que a ti. Yo sí fui un niño que dentro de mis compañeros de la escuela, de mis vecinos, pues siempre me hicieron algún tipo de burla, porque yo en mi historia sí pues sí fui muy diferente, fui un niño muy rosa, que sufrí de varias cosas que ya lo saben.
pero gracias a Dios tu historia puede ser un poco diferente para la época que vivimos, ¿no? En esos ayeres. Jaime, ¿y cómo te fue con tus maestros pasando la secundaria? ¿Tampoco pasó alguna situación? Sí, no, mira, yo soy una persona muy reservada. A lo mejor mi forma de ser ayudó a que transcurriera todo de forma pacífica o todo fluyera plano, ¿no? A pesar de que yo... En la primaria yo creo que fue un momento donde me di cuenta que a lo mejor era algo distinto. Y ya en la secundaria, pues como que no tanto. En la secundaria, de hecho, me gustaban unas chicas ahí. En la preparatoria también había una chica que me llamaba mucho la atención. Y ya terminando la preparatoria, como que, o más bien a mediados de la preparatoria fue cuando empecé a tomar conciencia, ¿no? Yo creo que uno empieza a despertar y empieza a tomar conciencia de realmente hacia dónde queremos ir. Pero ¿hasta qué momento, Jaime, entonces, hasta la prepa, comenzaste a sentir esa atracción, ese despertar de atracción hacia un hombre? Antes no. Yo recuerdo que en la primaria sí había un compañero que se me hacía como, decía, ay, este compañero es muy lindo, y sentía como algo, ¿no? Pero pues hasta ahí quedó nada más. Pues la vida te va llevando, te enrolas en tu ambiente, ¿no? Entonces claro, yo creo que eso hizo que me saliera un poquito del ambiente, a pesar de que algunos de los juegos que hacía no eran tan de niños. Mis hermanos mayores, ellos son como muy unidos. Ajá. Y luego tenía mis dos hermanas menores que también eran muy unidas, ¿no? Entonces yo estaba como que medio, ni con uno, ¿no?, ni con los otros. Sí, entonces me inclinaba más hacia con mis hermanas. Ok, tenías más afinidad de gustos y de todo. Sí. ¿A qué jugaba Jaime cuando era chiquito? Recuerdo que jugaba mucho, me gustaba jugar mucho los Legos, a los carros, me gustaba crear autopistas, en la bicicleta, juegos de mesa jugaba también. Oye, pero si tenías un poco más de afinidad con tus hermanas, ¿alguna vez te dio curiosidad o te daba ese despertar de decir, quiero jugar con sus muñecas, quiero jugar a la comidita, todo esto? Sí, en alguna ocasión creo que sí jugué con sus muñecas, con sus Barbies, tenían Barbies, ¿no? ¿Te gustaba? ¿Te gustaba más que jugar con carritos y así? Jugar con carros me encantaba mucho porque me gustaba como construir las carreteras y crear puentes y pasos a desnivel, ¿no? Eso me gustaba mucho. Pero también me llamaba la atención el tema de las muñecas. Recuerdo que nos juntábamos y hacíamos bueno, yo soy de Ensenada, hay carnaval. Ok. Y algo que tengo muy en mente es de que queríamos como imitar un desfile de carnaval, ¿no? Agarrábamos cajas de zapatos y eran los carros alegóricos y subíamos a las muñecas a los carros y como que recuerdo que eso fue lo que cuando jugué con muñecas. Perfecto. Oye, Jaime, dentro de esa niñez me gustaría conocer, ¿hubo algún personaje homosexual que fuera amigo de tu familia, de tu papá, de tu mamá, que conocieras tú siendo niño? ¿Recuerdas algo? ¿Un personaje? Bueno, no, más bien dentro de sus amigos, un tío, un amigo, un vecino que fuera gay y que por supuesto que uno se pregunta cuando era niño, ¿por qué es así? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién era? Un pariente, un tanto, un primo de mi mamá. Ajá. Pero tú no sabías que era diferente. Con ellos, sí, pero no teníamos como mucho contacto, ¿no? Oye, ¿y tu familia de este tío llegaba a comentar así de algo? No se comentaba. No se metían. Sí, ¿no? ¿Y algún vecino, alguien así, no hubo? Sí, también tenía un vecino. ¿Y cómo lo trataba la gente? Normal, ¿no? Como que no había como, o por lo menos hasta yo lo que percibía no era como una distinción. No, hombre, qué bueno, porque yo cuando era niño te voy a contar que mis papás
tenían unos compadres donde a veces iban a una reunión, pero sí era un grupo de personas gays que hasta hacían show de transvestis y así. Y mis papás eran muy abiertos, que yo hasta llegué a pensar, cuando yo salga del closet, pues me va a ir bastante bien porque mis papás son como empáticos con esta parte de la comunidad, ¿no? Sí. En esa época ni siquiera sabía que era comunidad, que era ser gay, ni nada. Pero justo yo hacía referencia a que como los veía que se ponían vestidos, que podían bailar entre ellos y todo, yo decía, qué padre, ¿no? Pero cuando me tocó salir del closet y así, pues me di cuenta que no eran tan empáticos, porque sí era como el que, mientras no esté en mi casa, pues todo está bien. Pero ya que tengo yo mi asunto, pues sí, ya no está bien. Y ya no les gustó y dejaron de hablarle a esas amistades. Y bueno, ¿no? Qué bueno que en tu estado, allá en Ensenada, no había este tipo de cosas, porque no sufriste acoso, no sufriste violencia física, no sufriste bullying. Qué bueno, porque aquí, por lo menos, las historias que ya han pasado, ya conocen las historias que nos han hecho casi llorar, nos han hecho la lagrimita. Qué bueno que ya no pasa, quizá porque traen un poquito también la historia del norte, ¿no? Yo creo que más que nada fue el ambiente, ¿no? Porque historia yo creo que en todas partes de la República hay, sino a lo mejor el ambiente donde estaba uno, pues no surgió, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la ignorancia está en todos lados. Claro. No, hombre, no, pero de verdad que es una bendición el crecer como tú lo hiciste, jugando, no fijándote en que sufrías ni nada. En tu primaria, en tu secundaria, llegaste a tener un compañerito o compañera que sí eran parte de la comunidad y que tú vieras cómo los maltrataban, ¿no? Tampoco se daba. No recuerdo, a ver, fue hasta la preparatoria, donde ya empiezas a ver otro mundo, ¿no? Claro, pero ahorita vamos a pasar ya a esa época. Pero mientras tanto, entonces, tú puedes decir que Jaime fue un niño feliz, como que todavía no te das cuenta de que eras totalmente diferente, medio tenías gustos, ¿no? Sí, digo, en la primaria creo que me di cuenta en la primaria, pero yo creo que el entorno te va envolviendo y vas llevando la vida que está a tu alrededor, ¿no? Entonces se pasó como un momento nada más y seguí con mi vida. Claro. Pues bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente etapa. En esta etapa que entras a la adolescencia, ya estás en la prepa, ¿no? Sí. Entonces, en la preparatoria te comienzas a tener un despertar como de interés sexual, amoroso con algún chico. No, digamos que amoroso, no. Amoroso no. No. Pero de atracción física, que tuvieras alguna como fantasía, como un sueño raro que nos pasa a todos. No, eso digo, pasó en la primaria con el compañerito, pero hasta ahí quedó. De ahí ya. ¿Y en qué momento entonces comienzas a interactuar con los chicos, Jaime? Ya fue mucho más tarde en los 20, yo creo fue, cuando empecé a interactuar. Digo, yo no viví en un ambiente donde se pudiera decir que ves la homosexualidad muy de cerca, ¿no? Digo, yo en la preparatoria sí como que empecé a darme cuenta, pero también, pues a lo mejor no me quise acercar a esa zona, digamos, ¿no? ¿Te guardabas en el closet? ¿Tú te contenías a no sentirlo, a no vivir esa parte de tu homosexualidad? Pues no digamos que me guardaba. Yo siempre he sido una persona muy reservada. Entonces, pues como que no te era necesario mostrarlo. No era necesario mostrarlo, y también ya como que en la preparatoria empieza como lo que es
el bullying un poquito más fuerte y dije, no tengo necesidad de exponerme a eso también, ¿no? Entonces a lo mejor en un momento dado puede ser que yo también me haya bloqueado. Perfecto. Oye, y hablando de este tema, ¿en la prepa sí te hicieron algún tipo de bullying? No. ¿O tú veías que hacia otros compañeros era? Sí, yo vi que hacia otros compañeros sí llegaban a hacerle bullying, ¿no? A lo mejor por lo mismo de que yo no me quiero exponer a eso, entonces me mantengo al margen de esa parte. Perfecto. Jaime, platícame ahora, ¿en qué momento, si es de que se ha dado, sales del closet con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos? Eso fue ya cuando tenía alrededor de 26 años, yo creo, cuando realmente les hablé a ellos y les dije, oye, mis preferencias sexuales son distintas, ¿no? ¿Cómo lo tomaron? Mi mamá al principio dijo, oye, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Piénsalo bien, no puede ser, no creo que sea así. Uh-huh. Y hasta ahí quedó, ¿no? ¿Y tu papá? Y mi papá dijo, bueno, si es lo que tú quieres, pues adelante, ¿no? Yo te apoyo. Hombre, qué padre, porque... Pero fue algo totalmente que me... no lo esperabas así. A la inversa, ¿no? Claro, y que todos aparentemente teníamos ese miedo de salir, sí, porque las reacciones de nuestra familia era completamente diferente, eran golpes, eran humillaciones, eran que los corrían de la casa, entre otras cosas, ¿no? Qué padre que te fue así. ¿Y tus hermanos, Jaime? Mis hermanos no recuerdo si les comenté. A mis hermanas sí les comenté, pero todo bien. No, hombre, padrísimo. Ensenada muy avanzado en esas épocas, bien. Bueno, no es que ya vivías ahí. A final de cuentas, digo, yo creo que más que nada tiene que ver el entorno donde estás, ¿no? Porque pues, es como en todas las ciudades. Yo me fui de Ensenada alrededor de los 24 años. ¿A dónde migras? Me fui a Canadá. Me fui un año a Canadá. Ok, y en Canadá descubriste el amor, descubriste esta interacción. Yo creo que lejos de tu casa, quizá ya te diste oportunidad de vivir otra etapa de tu vida, ¿no? Sí, mira, cuando estaba viviendo todavía en Ensenada, no recuerdo qué año haber sido, pero encontré una serie de televisión que en este caso fue Quiz and Fork, Sex and the City, Six Feet Under, donde se tocaban los temas de homosexualidad. Y me llamaba la atención. Pues me llamaba la atención. Yo recuerdo que los veía, pues los veía en privado, por decir, ¿no? Para evitar de que fuera a ser escándalo. Escándalo, sí. ¿Te causaba algún tipo como de miedo de decir, esto debo de verlo en secreto porque si no mi mamá va a decir algo? Posiblemente sí, no recuerdo exactamente, pero pues trataba de evitar esos temas. Oye, de la serie de esa de Queer as Folk, que está buenísima. A mí me tocó verla, creo que es británica, ¿no? Donde hay dos versiones, hay una canadiense. La americana. Exacto, la americana. Sí. ¿Cuál viste? La americana. Donde, sí, no, yo también, y me encantaba Dylan, no Bran, no era... Esos eran los de Beverly Hills, ¿no? Exacto, sí, no, también, sí, somos de la época. Pero de Queer as Folk, el que traía el jeep negro, que andaba con el chiquito. No los nombres. Bueno, pero sí tenía, para nuestra época manejaban temas bastante fuertes cuando se besaban, cuando estaban en la calle gay, uh-huh. que por supuesto fue un parteaguas en mi vida, sí, porque decía, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? Sí. Yo también guardé esa serie, la comencé a ver, y ya grande porque no tenía acceso a eso. Pero sí anhelas como el tener tu círculo de amigos gays con los que empatizas, con los que no puedes esconder nada. Y qué padre es como tener ese referente porque dices, algún día yo quiero vivir mi vida así, quiero salir de estar guardado, ¿no? Sí. ¿A ti te motivó eso? Bueno, se me hizo como algo muy novedoso. Lo que dices, ¿no? Que el que tenían las convivencias entre ellos, que eran muy abiertos. Y
hice un viaje, que en ese viaje dije, ay, ¿qué puede pasar en este viaje? Busqué un antro de ambiente y fui y sí se me hizo así, comparándolo con la serie, dije, sí, se parece esto, ¿no? Es posible poder vivir esto. Oye, ¿y en dónde fue, Jaime? Ese fue en Vancouver. Fui con unos compañeros de la universidad, fuimos de viaje, hicimos un viaje a Vancouver. Ajá. Y recuerdo que fuimos a cenar y después fuimos a un bar. Y busqué el bar y ya yo como que me aparté de ellos. Dije, bueno, yo voy a dar una vuelta y me fui al bar y me quedé hasta la madrugada. Llegué ya, el siguiente día nos regresábamos, llegué creo como casi en la mañana. Pero lo disfrutaste, fuiste libre, fuiste tú. Sí. En esa primera ida al fueron las primeras salidas como que empecé a tener como dices, ¿no? A sentirme libre. Wow, qué padre. Pero a ver, hasta aquí ya voy un poquito como que no me aterrizo esto. ¿En qué momento Jaime tiene su primera interacción física con un chico? ¿Puedo saberlo? ¿Podemos saberlo? La primera interacción física fue cuando, ¿qué haber sido? Yo creo que fue como en la secundaria, cuando empiezas como a tratar de descubrir tu sexualidad, ¿no? ¿Con algún compañero? Sí, pero pues fue algo como más, pues tratar de explorarte, ¿no? Y hasta ahí quedó. Después, ya en la salida esta que te comento, ahí ya tuve como un acercamiento más, Más fuerte. Más fuerte. ¿Fuerte a tener tu primera experiencia sexual? Podríamos decir que sí. ¿Y te sentiste en algún momento culpable? ¿Cómo se sintió Jaime? No, como que algo novedoso fue, ¿no? Novedoso pero sabroso. Sí. Sí, claro, no, hombre. Jaime, gracias por compartir esto. Y también me gustaría saber, Jaime, ¿a qué edad se enamora por primera vez? Ay, ¿a qué edad me enamoro por primera vez? De un chico, por supuesto. Yo creo que fue ya como a los 27 años, pudieras haber sido 27, 28, ¿no? ¿Y dónde lo conoces, Jaime? En Ciudad de México. Ya cuando me vine a vivir a Ciudad de México, como que empecé a explorar un poco más. Ya. A ser más libre, a vivir tu vida rosa. Pues no digamos que a vivir mi vida rosa, porque yo soy una persona como muy reservada. Ok. Pero sí empiezo a conocer a más personas. Mi círculo empieza a ampliarse, mi círculo de amistades, que ya empiezo a tener amistades afines, ¿no? Claro. A los sentimientos. A ese grupito como Queer as Folk. Sí. ¿Y cómo te sentías teniendo ya ese núcleo donde podemos ser libres, donde no podemos ser juzgados, donde eras tú? Ya no era esa figura que creo que todos en algún momento, o la gran mayoría, tratamos de no sacar el verdadero yo, ¿no? ¿Cómo te desenvolvías en ese grupo? Pues me desenvolvía, creo que bien. No era de plumas, de mostrar la pluma, ¿no? No me ha gustado eso, pero con la afinidad a ellos, el poder que teníamos compartimos ciertos gustos, yo creo que eso me ayudó mucho, ¿no? Y son de las primeras personas que conocí de ambiente, y hasta la fecha, después de 22 años, pues todavía comparto con ellos. Oye, qué padre, lazos fuertes. Sí, ahí fue cuando empecé a tener el primer enamoramiento hacia una persona del mismo sexo. Qué padre, pues hasta aquí vamos muy bien. Jaime, digamos salud, ya comenzaste tú hace ratito. Gracias por compartir. Me adelanté. Sí, te adelantaste. Y salud, chicos, tómense una copita para siempre que fluyan estas platiquitas. Y vamos a pasar a otra época, Jaime. Entramos a la época, Jaime, en que ya comenzamos a ser
jóvenes, pero entramos ya como un poquito a esa edad de los 28, 29, 30 años. Ya sabías bien tus experiencias sexuales, ya tenías tu grupo de amigos gays y todo esto. En esas épocas ya entonces comenzaba a haber enfermedades que la gente decía que eran exclusivas de la comunidad. ¿Tienes en tu círculo de amigos o algo, algún compañero, alguien cercano en ese momento de tu vida que haya tenido VIH, que haya tenido alguna enfermedad que nos causaban terror, que nos causaban estigmas y así? Sí, yo creo que el VIH marcó a nuestra generación, ¿no? Definitivamente, porque en aquel entonces era una enfermedad que se consideraba, o no una enfermedad, una infección que se consideraba mortal, ¿sí? Entonces era como algo muy fuerte y siempre estaba presente, oye, si vas a tener relaciones hay que usar el condón, ¿no? Y yo creo que era un temor que se tenía por todos lados. Claro, pero y aquí me atrevo a tocar una pregunta. ¿Tuviste algún amigo que haya fallecido a consecuencia de una cuestión de salud? ¿Era cercano a ti, Jaime? Sí. ¿Qué siente Jaime saberse gay, saberse vulnerable a esta enfermedad cuando comienzas a perder a alguien que quieres? Salud. Y si me meto es porque yo quiero también con este capítulo honrar y toco este tema porque de vida tengo 2 amigos que son hermanos de vida que compartíamos la misma preferencia. Y por ese estigma, por esos miedos que habían en esa época, yo tuve un amigo que supo que era VIH positivo demasiado tarde, porque estaba en una etapa de SIDA. Pero era mi hermano. Y no digo su nombre porque el día de hoy, pero allá donde estés, te quiero decir que te admiro, que te quiero mucho, que te extraño. Y es enfrentarte a una enfermedad que la gente decía por jotos, sí, porque tú te lo buscas, porque son sucios, porque son de lo peor los gays. Y entonces tú también pierdes a alguien. Sí, precisamente la primera pareja que tuve aquí en Ciudad de México, duramos algunos años. Ajá. Por situaciones distintas, nos separamos. Pero seguíamos en contacto, ¿no? Era una persona que realmente teníamos una conexión sexual muy, muy, muy intensa. Ok. Y en una ocasión, pues bueno, me comentó que le habían diagnosticado VIH, ¿no? Y al poco tiempo ya realmente estaba, yo creo que está muy avanzada la infección. Y al poco tiempo pues ya me enteré que había fallecido. ¿Qué sientes, Jaime, si fue tu primer novio? ¿Cuándo te enteras de eso? Ay, pues... Fuerte. Sí. Fuerte porque yo creo que marcó una parte de tu vida. ¿Qué es un...? No, está bien. Marca, pues ese despertar de amor, marca ese despertar de compañero. Tu primer compañero ya sentimental, con quien no solamente compartes la cama, compartes pues ir al cine, comenzar un helado que es súper bonito. Sí, y era algo que realmente, digo, estaba como muy, muy estigmatizado y todavía hay algo de estigma, ¿no? Pero en aquel entonces, pues, era como algo muy, muy fuerte, ¿no? El decir, oye, esta persona tiene VIH, cuidado, no te acerques, ¿no? Creo que afortunadamente empecé a entender esas cosas. Lo que nos ayudó mucho, nuestra arma es la información. Después conocí a otras personas, llegué a tener otra pareja que también se le diagnosticó y yo creo que ahí ya me sentí mucho más tranquilo porque ya tenía yo mucha más información. ¿Qué información tenías y de dónde, Jaime? Sabía que ya no era mortal. Podías tener tu tratamiento y podías seguir una vida
pues no digamos normal, pero muy... Más estable. Más estable. Que no era fácil o había formas de poder evitar que te infectaras tú también. Claro, pero nos hacía estar más conscientes de los riesgos, que es vivir una sexualidad plena. Los riesgos estaban, ¿no? Pero ¿cómo mitigarlos más bien sería? Claro, ¿y tú cómo los mitigabas? Pues cuidando protección. Ya cuando supe de esto, yo creo que también con el tratamiento, y ya con el tiempo también yo entré en tratamiento en PrEP, ¿no? El PrEP, que platícame un poquito más, para todos los que no conocen, nos ve gente que quizá no es parte de la comunidad, pero dentro de toda la información que ahora hay, han salido estos programas, ¿no? Del Sí. PrEP. Que platícanos un poquito de eso. Tú estás en ese tratamiento. Sí, yo estoy en PrEP. El PrEP es algo muy básico, podemos decir que te tomas una pastilla y te ayuda a que contraigas la infección, ¿no? Básicamente es eso. Ok. Es como una prevención, por decir. Es solamente contra el VIH. Contra el VIH nada más, las demás Enfermedades. ITS pues siguen atacando, ¿no? Claro, pero no, hombre, qué bueno que tratemos de estar bien para que no vivamos esas historias fuertes de, pues, son muertes, son estigmas, porque si tenemos una vida sexual, creo que heterosexuales, bisexuales, homosexuales, lo que sea, todos estamos vulnerables, expuestos a una situación de salud, y creo que llevarla pues con responsabilidad lo deberíamos de hacer todos, porque recordemos, chicos, que el día de hoy el VIH no solamente, Jaime, es de homosexuales, no es de gente gay, sino hay mucha gente heterosexual que también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Jaime, qué bueno, qué responsabilidad, qué padre tema, porque todos debemos de estar pues cuidando la salud, cuidando este tipo de enfermedades, que no nos deben de espantar, porque al final de cuentas creo que es una enfermedad que nos cause traumas, que nos cause miedos. Hay que ir al doctor por un tratamiento a tiempo y que no cause estragos en nuestro organismo, ¿no, Jaime? Informarnos, básicamente yo creo la información es la mejor arma que podemos tener. La primera vez que me hice una prueba, la verdad sí me daba pavor poder saber el resultado. Y todavía, ¿no? Cada vez cuando me hace la prueba, está ahí el nervio al conocer resultados, ¿no? La segunda, ya cuando supe que mi pareja estaba infectado, también me dio un terror poder hacerme al prueba, ¿no? Como que no quería, tenía el miedo que pudiera también yo también tener el virus, ¿no? Pero afortunadamente no. Qué bueno, me atrevo a hacer una pregunta, si quieres me dices, si invado tú todo lo que ya no quieras contestar. ¿Tu vida sexual desde esa época fue responsable? ¿Te cuidaste? ¿Tuviste alguna actividad de riesgo? Sí, definitivamente hubo actividades de riesgo. ¿Y te hiciste más consciente cuando te enteras de esos diagnósticos de él? Por supuesto que nos marcan, ¿no? El decir, ya conozco a alguien con el que yo estuve y pasa esto, Sí. ¿no? Pero sí nos hacen crear conciencia de decir, oye, ya no te avientes a hacer cosas así, ¿no? O hay que cuidarse. Exacto. Y te vuelvo a decir, qué responsabilidad, justo. Y de parte de esto, Jaime, platícame un poco. Jaime ha sido enamoradizo, Jaime ha sido... ¿Cómo eran? Ya vivía solo aquí en la Ciudad de México, Sí. entonces, por lo que quiero entender. ¿Cómo vive Jaime, aparte de estar ya solito aquí, tus primeras salidas de antro? ¿Cómo recuerdas esa época, Jaime? ¿Fuiste muy reventado? No he sido muy reventado. Sí me gustaba salir, pero no es de que cada semana salía, ¿no? ¿Cuáles eran tus antros favoritos aquí ya viviendo en la Ciudad de México? Bueno, cuando me salía aquí en Ciudad de México, a uno que me gustaba ir era a Butter.
El Butterfly, que estaba ahí en Eje Central. En Eje Central y Belén, creo que era. O No, Belén, Eje Central y Isabela Católica, sí. exacto. Ahí me gustaba ir también a Anyway. El Anyway, que chicos ahí dan de recordar que era un antro padrísimo de 3 niveles, ¿no? Sí. ¿Qué música le gustaba a Jaime ahí cuando ibas al antro? ¿Con cuál te alocabas? Pues en aquel entonces escuchaba más música electrónica, si mal no recuerdo, ¿no? Ajá. Oye, y en las noches de antro, las pocas que ibas, Jaime aprovechaba para conocer chicos. Cuando se podía, sí. Y conocerlos bien. También. Oye, y Jaime, aparte de ese primer novio, ¿cuántos novios te dio la juventud, te dio la vida? ¿O te ha dado hasta ahorita? Podríamos decir que con las personas que llegué a formalizar alguna relación serían, a ver, hago cuentas. Porque eres un papi y ya deben de ser varios. No son muchos. ¿No? No. ¿Por? Parte de tu personalidad es ser muy reservado. Podría ser, pero tampoco es que buscaba a diestra y siniestra, ¿no? Ok. Yo creo que soy una persona de repente algo selectiva también. No, pero se vale, ¿no? No te vas a acostar con alguien o vas a tener una relación con alguien que no te gusta, que no te motive para eso, ¿no? Correcto. Perfecto. Oye, Jaime, y platícame un poco de ya en esta época entrando ya más a la madurez, pasando los 30 así. Jaime, ¿a qué se dedica? ¿Cómo has enfrentado ser un papi rosa ya en tu vida laboral, en tu vida personal? ¿Cómo lo enfrentas en este momento de tu vida? Yo creo que es algo que no mezclo. A final de cuentas, yo digo, bueno, en la vida profesional me comporto de cierta forma y en la vida privada de otra, ¿no? No te voy a decir que niego que soy de color rosa, simplemente no lo ando expresando, ¿no? Si me llegan a preguntar, pues no lo voy a negar. Pero tampoco es que ande con la bandera todo el tiempo. Lados, no. Pero, ¿y en algún momento tus compañeros de trabajo, tu vida laboral te has sentido como excluido por ser gay o tener menos oportunidades laborales? No, definitivamente no. En el empleo anterior hice a varios compañeros que ahora somos amigos, puedo llamarles amigos, que somos de color rosa, varios, ¿no? Qué padre. Pero no es de que andaba ahí en las oficinas haciendo escándalo. Era yo algo, era mi vida personal y teníamos relación con ellos, nos juntábamos dentro de la oficina, ¿no? Pero no es que andaba por ahí divulgando. Ventilando todo, claro. Y platícame, el día de hoy, Jaime, dices que conservas amigos desde que comenzaste a llegar a la Ciudad de México, sí, ¿no? Cuando comienzas a llegar a la Ciudad de México, ¿cómo comienzas a salir a esa parte de la comunidad, chiquito? Recién llegado a la Ciudad de México dices, quiero vivir mi vida rosa. Mi vida rosa. Pues empiezas a investigar un poco. En aquel entonces había unas revistas que era el Ser Gay. Ser Gay, donde te daba relaciones de lugares que pudieras visitar. Yo había estado en otras ciudades donde conocía ciertos lugares, entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué ofrece aquí la ciudad, ¿no? Perfecto. Aquí en la comunidad. Y hablando de esas revistitas, que había como estos, se me va el nombre, clasificados. Ya clasificados, sí. ¿Le llegaste a escribir a alguien? No. ¿Por? ¿Por qué no? ¿Te daba? No vi la necesidad, ¿no? En algún otro lado sí llegué, aquí en Ciudad de México no. En algún lado sí llegué a escribir, pero no tanto como para tener encuentro sexual, sino simplemente para poder entablar una amistad con alguien, ¿no? Lo que se usaba también en aquel entonces era los chats, las salas de chat, si mal no Las salas de Star Media. Sí. Sí, y ahí sí conociste a chicos. Sí llegué a conocer un par de chicos.
Perfecto. Y ahí te enamoraste de alguien, ¿tuviste alguna relación fuerte de alguna sala de Star Media? Ahora que comentamos esto de las salas, antes de que me viviera en Ensenada, en alguna ocasión empecé a entablar una relación con una persona. Y sí, no te voy a decir que era enamoramiento, pero sí como había afinidad, ¿no? Uh-huh. Yo estaba en Ciudad de Ensenada todavía, él estaba en Guadalajara. Ok. Y a la fecha de repente todavía nos mensajeamos, ¿no? Después de algunos... ¿Pero lo conociste físicamente? Sí, nos conocimos físicamente ya después de los años. ¿Cómo cuántos? En aquella ocasión planeamos conocernos, era como que había emociones o no, pero no se dio, por alguna otra razón no se vio. Hice un viaje a Guadalajara, en ese viaje planeamos conocernos, sin embargo él por X o Y razón no tuvo la oportunidad. Y ya después con el tiempo, yo creo que sería como a los 10 años después de que empezamos a platicar. ¿Que se conocieron? Nos conocimos. Y sí fue de los primeros despertares que tenías en aquel entonces, pero todo fue virtual, ¿no? Oye, y después el amor virtual. Ahorita que dices de las salas. Oye, y después de 10 años, ¿lo conoces y tienes alguna interacción con él? ¿O no, se acabó? Más, de amistad. De amistad. No, hombre, qué padre. Sí, después de 10 años te ha de haber matado la pasión, supongo, ¿no? Como que desde ahí ya no. ¿Pero se enseñaban fotos? Yo creo que nos habían mandado como unas 2 fotos, yo creo. Sí, no, porque recordemos que en esa época, Jaime, poco había internet, no teníamos un celular inteligente, no nada de eso, ¿no? Apenas hacían las cámaras digitales y tenías que llevar la cámara Sí, que la ponías arriba del monitor, sí. ¿no? Sí, porque no teníamos toda la modernidad que hay. Oye, hablando de esa modernidad, en nuestros tiempos, que no había Grindr, no había las apps de ligue, Scruff y no sé cuántas más. No había como el Facebook de parejas y así. ¿Quieres más vinito? Sí. ¿O así está bien? Nos ayuda la producción. Gracias, Jaime. Gracias. Pues salud. Para que siga fluyendo. Hay muchas cosas que de repente como que bloqueé, yo creo, a lo mejor en la infancia, en la adolescencia y... Claro. Y ahorita como que empiezan a salir, ¿no? Perfectísimo. Oye, Jaime, me gustaría que ya vamos a entrar más a la vida actual. Platicábamos de que no había esto del internet, redes sociales ni nada. ¿Cómo ligabas tú? ¿Cómo conocías gente? ¿Cómo le hacías? ¿Cómo empecé a conocer otras personas? Yo creo que más que nada llegué a conocer una persona en línea, pero fue como... Pero seguimos en las salas de Star Media. En las Star Medias. Ya cuando en algunos bares empecé a conocer una persona, la primera pareja que tuve la conocí en un bar. En la calle conocí a otra persona, ¿En la calle? ¿Qué tan en la calle? En la calle caminando, íbamos, no sé si cruzamos miradas y lo abordé. Ajá. Lo abordé en ese momento, como llegué a conocer más personas y empezaba a haber salas de chat ya exclusivas para gays. Para gays. Perfecto. El gay.com estaba el gay.com y el Manhunt. Ah, sí, Manhunt. Esos dos ya empezaban como... Que ponías el username cada sesión, ¿no? Porque no tenías un perfil. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Oye, Jaime, ¿y tú llegaste a conocer lo que era la cajita feliz, el último vagón y así? Sí. Ya después, mucho tiempo después de estar aquí, al principio no sabía. Y pues te vas enterando poco a poco de todo, vas descubriendo. ¿Qué opinas de eso? ¿No? todo lo que tenemos, las oportunidades de hacer algo. ¿Qué opinas de ese tema del metro? Pues si a la gente le gusta interactuar ahí. Respetable. Respetable, ¿no? Nada más que de repente sí creo que se debe tener un poco más de cuidado, ¿no? Porque hay personas de repente que no se sienten cómodas con ese tema, que van viajando igual junto con ellos. Sí, claro, que debemos de tener ahí
como que hay lugares para todo, ¿no? Sí. A lo mejor sí es un lugar como de la comunidad, pero para decir quiero conocer a alguien y ya me voy, me tomo un café, me voy a un lugar ya más secretito para disfrutar bien, porque ahí ni se puede, ¿no? Para justo tener la interacción que andamos a veces buscando, Sí. ¿no? Pero sí creo, chicos, que debemos de no perder de vista que viajan nuestra familia, que viajan familias, que viajan niños, donde no sería agradable ver alguna situación fuerte. Pero eso también no es exclusivo de la comunidad, Jaime. No sé si te ha tocado ver que también van el chavo con su novia y se van dando las agarradas, pero peores de las que ves en el metro, de hasta atrás. ¿Te ha tocado ver? No, no me ha tocado, pero me imagino que sí hay. No, sí, fíjate que yo les voy a platicar que sí me tocó ver alguna vez donde se iban dando un pero faje padrísimo, un chico con una chica, pero de verdad, chicas también, ustedes se exponen a mucho actualmente el riesgo, casi le sacaba las boobies, le bajó la blusa y sí casi, pero le iba dando unos besos que dices, la expones a que un loco se sienta cosas él, golpea fácil al chico y el señor se lleve a la muchacha, le hagan algo. De verdad que debemos de tener precaución, ¿no? Pero bueno, Jaime, platícame ahora, un poquito cambiamos el entorno a esta plática. ¿Llegaste a tener algún crush de que veías en la televisión, que veías en el cine o algo? Enamorarte de un artista, ¿sí? Pues que te llamaba la atención, porque enamorarte, pues yo creo que no tanto. De chavitos sí nos enamoramos. Yo creo de la serie 90-210, Beverly Hills 90-210. Ay, sí, ¿quién? Brandon Walsh. Brandon, sí, y Brandon y Dylan, también estaba Dylan. Ay, ¿no? sí, Dylan, el del copetote, ¿no? Sí. Sí, no, a mí más de Brandon. Brandon era el hermano de Brenda Walsh. Eran los gemelos, ¿no? Creo que sí eran gemelos, sí. Sí. No, sí, Brandon. Sabrosón. Sí, a mí también me gustaba. ¿Y otro? Bueno, creo que nada más. De esas veces que te enamoras la primera vez del chico que ya nos comentaste, Jaime fue romántico. En nuestras épocas no había WhatsApp, no había todo eso. ¿Escribías cartas, Jaime? No, nunca escribí cartas. ¿Dedicabas canciones? ¿En la radio? ¿En la radio o algo? Pero le podías hablar por teléfono. ¿Hablábamos a los teléfonos locales de casa? Sí, pero no. Ay, qué antirro. No, ¿tú eres de piedra o qué? Anda muy serio, chicos. Sí, pero no soy de esos de dedicar canciones, escribir cartas. Me vas a salir igual que Moy, que ya vimos la historia de Moy, que dice, no, yo no era de esos ridículos que dedicaban canciones o que escribían cartas, ¿no? Yo sí, yo la verdad que sí fui bastante cursi, bastante de las canciones, bastante de las cartitas y así. Una carta, en alguna ocasión escribí una carta, pero como para tratar de desahogarme con otra persona, ¿no? Pero, y creo que nunca la mandé, pero no tanto como para decirle, ay, que contigo, simplemente contándole ciertas cosas. No recuerdo si no la mandé y no fue una carta como tal, creo que estaba en un restaurante y sentí la necesidad y empecé en uno de esos manteles de papel que había, empecé a escribir. No recuerdo si le envié, yo creo que sí le envié y hasta ahí quedó, ¿no? Ok, oye Jaime, platícame, ¿cómo crees que en esta actualidad vivan la homosexualidad en diferentes partes del mundo? ¿Cómo se ve? ¿Crees que México está un poco atrasado? ¿Vamos más? No vamos tan como hay países muy desarrollados, Canadá, que está súper abierto a la comunidad LGBT actualmente. ¿Cómo ves a México? Yo creo que México, en lo que es Ciudad de México, yo creo que es como muy abierto. Sí tiene sus reservas todavía, pero yo creo que va bien. Hay otras partes del país que yo creo que todavía le falta por avanzar en estos temas.
Y ya en el mundo, Jaime, ¿te ha tocado viajar fuera de México? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es? ¿Que algún país que digas, wow, cuando México llegue a esto? Pues es que México yo creo que sí va muy... Bueno, lo que he vivido yo, ¿no? Porque también no me ha tocado como una situación difícil. Ajá. Yo creo que he tenido mucha suerte, no nomás en este aspecto, sino en general en muchas cosas. Pero en otra parte del mundo de las que hayas estado, ¿has visto cómo se maneja la gente homosexual? Con mayor libertad, con mayor oportunidad laboral, personal, de que pueda ir en la calle tomado de la mano, dándose un beso y que no haya ese prejuicio. Sí, sí he visto en algunos países. ¿En dónde? En Europa, en el sureste asiático también. Donde no me tocó ver mucho eso fue por ejemplo, en Japón. Ajá. Yo creo que sí está como más, o cuando lo que me tocó a mí estaba como más cerrado. ¿Dónde más? En algunas partes de Latinoamérica también. Uh-huh. ¿Y te ha tocado dentro de algún país en el extranjero ver lo contrario? Ver que están más atrasados que México, ver que seas más juzgado, más agredido por su preferencia sexual. Una agresión como tal no me ha tocado ver como... No, pero a lo mejor que no, por ejemplo dicen, no conozco, que Corea del Norte no puede ni siquiera decir soy gay, ¿no? Yo no he estado ahí todavía como para decirte si sí o si no, pero sí lo que dice Moblo Qatar también, ¿no? Ah, exacto. No he estado en esos lugares. Que hasta los meten a la cárcel y así, pero ningún país de los que conoces te ha tocado ver eso. No he estado en Birmania, Uh-huh. que sí sé que es complicado, pero pues también no le buscas los 5 pies al gato, ¿no? Cuando vas a ciertos lugares. Claro, pero y dentro de esos lugares yo tampoco conozco. ¿Cómo crees que es vivir? ¿Hay bares gays o algo así o no hay de plano? Según yo, en Birmania no hay. Ok, qué fuerte para la gente que sea de la comunidad y que viva así, ¿no? Oye, Jaime, ya entrando, vamos a pasar a la recta final. Ahora como maduro, como un papi rosa, Jaime, me gustaría conocer a qué se dedica Jaime. ¿Qué haces actualmente? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo llevas tu vida madura, hoy siendo un papi mayor de 40 años? Ahora me dedico, trabajo en una empresa donde estoy en el área de mejora de negocio, tratando de buscar mejorar los procesos, optimizar por ahí lo que es el dinero. El money, ¿no? ajá. Sí. Ok, y ahí es un entorno donde hay hombres, mujeres. Mayormente son hombres, es una empresa minera. Mayormente son hombres, hay algunas mujeres. Y pues es un ambiente como muy, en cierta forma, como algo machista, podríamos decir. Sin embargo, la empresa sí ya tiene algunos años, ¿no? Tratando de hacer La inclusión. la inclusión, correcto. Perfecto. Oye, Jaime, y dentro de esto, ¿todavía hay señalamientos? ¿Está aquí en la Ciudad de México? No, está en el norte de Zacatecas. Hay mucha gente entonces del interior de la República que tiene todavía estigmas, ¿no? Hacia la comunidad. Sí. ¿Te ha tocado actualmente en tu vida laboral pues algún tipo de que te segreguen? No. Nada de eso. No me ha tocado. Oye, Jaime, ¿puedo preguntar? ¿Actualmente eres soltero, casado, viudo, divorciado? Soy soltero. Soltero. Sí. Y en el aspecto sentimental, Jaime, como ya siendo un papi madurito, ¿te gusta estar soltero por decisión o porque no se ha dado una relación? ¿Te gustaría tener ya en este momento de tu vida una pareja estable? Es una pregunta complicada. ¿Por? Porque soy una persona muy independiente. Ok. Entonces, de repente, como que no... Me costaría un poquito trabajo compartir a lo mejor con alguien ciertas rutinas que ya tengo, ¿no?
Pero por otro lado también debe ser bonito poder tener una persona a tu lado que te apoye en tus objetivos, ¿no? En tus metas. Claro. ¿Y Jaime es enamoradizo en este momento de la vida madura? Y luce que creamos todavía en ese príncipe azul, en este caso un príncipe rosa. Yo creo que a final de cuentas siempre hay ilusiones y sueños que nos pueden llevar a eso, ¿no? Pero claro, hay que buscar las situaciones, se tendría que presentar las situaciones para eso. Para desarrollarlo. Oye, Jaime, ¿y cómo sería en este momento ya maduro? ¿Cómo sería tu hombre ideal? ¿Con quién si pudieras tener una relación? Una persona que comparta tus objetivos, que te ayuda a crecer. Ajá. También. ¿Y físicamente? Físicamente yo creo que no, eso ya pasa como a segundo plano. A un segundo plano, ¿no? ¿En qué te fijas primero? En las miradas de las personas. ¿Y te gusta que te fijas más en su corazón o en el intelecto? ¿Qué te gusta? Yo creo en la personalidad. En la personalidad, de repente llegué a salir con una persona que decía, no, esta persona para mí no es mi tipo, no, pero la verdad me sorprendió. Su personalidad ahora sí que me dio la vuelta. ¿Por? No tenía nada que te atrajera físicamente. Físicamente no estaba dentro de mi prototipo, ¿no? De personas que dices, este es mi príncipe azul, ¿no? Y su personalidad fue la que me atrapó. Sí, ¿qué tenía su personalidad? No sé, su forma de pensar, sus objetivos, su intelecto, más que nada, esa forma. Sí, podríamos decir. Oye, ¿y a Jaime le gustan los hombres grandes, vaqueros, osos, leather, no lo sé? ¿Cómo le gustan? Es que no es que tenga ya un después prototipo. De esa experiencia he estado abierto a otras cosas. Mientras sea inteligente y así, puede caer lo que caiga. Pues no digamos que inteligente, ¿no? Simplemente que te motive. Sí, que te sientas atraído por la persona. Perfecto. Oye, Jaime, ¿y actualmente cómo vives tu sexualidad? Hoy. ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la vives? Pues así ya vas a ligar a un antro, vas a algún club, vas a un grupo de estos como... Por aquí ya vamos a ver la historia de alguien que dirige a un equipo de fútbol, que sirven de espacios que son como para la comunidad y también para la comunidad diversa. Donde interactúas y a lo mejor llevar a cabo esta parte socioafectiva, sexual también. Tú mayormente, ¿dónde conoces a las personas con las que quieres interactuar? ¿Sexualmente? Sexualmente puede ser. Fíjate que he conocido a varias personas en aplicaciones. Ok. Principalmente yo creo. Y he tenido contacto con esas personas por cierto tiempo. ¿Y cómo te cuidas de los peligros que hay el día de hoy, Jaime? ¿Qué tipo de peligros? En esas aplicaciones. Peligros porque dicen ahí, hay leyendas urbanas donde dicen, cuidado que no vayas a la casa de un tipo, no sé, que te vayan a hacer algo, que tú cómo previenes que te pueda suceder. Pues yo creo que mucho tiene que ver la intuición. La intuición es como cuando vas en la calle, ¿no? También de repente te puedes encontrar personas que te quieran hacer daño. Claro. Entonces hay que estar alerta siempre, ¿no? Buscar las señales que pudieran ser focos rojos. Perfecto, Jaime, pues vamos a pasar ya a lo último. Y está padrísima la plática, porque algo que me encanta de ti es justo eso, de que no viviste una infancia afortunadamente difícil. Siempre fuiste pleno, siempre fuiste tú. Eso me encanta. Me gustaría que el día de hoy le digas un consejo a estos nuevos chavos que entran a la vida rosa, que se van descubriendo
¿Tú qué consejo hoy le darías como maduro, como un papi, a estos chiquillos? Bueno, lo que les puedo decir que se acerquen a una persona que le tengan confianza, le platiquen y pues expresen sus sentimientos, ¿no? Como a ver cómo les pueden ayudar o simplemente también buscar ayuda profesional. Yo creo que la terapia puede ayudarte bastante. Yo creo que en una ocasión yo tomé terapia en 1 o 2 sesiones y te ayuda a liberar un poco también todo lo que traes por ahí atorado, ¿no? Perfecto, Jaime. Y algo que me encanta preguntarles es, ¿cómo visualizas a Jaime en unos 15 años? Que ya vamos a ser todos unos abuelitos rusas. ¿Cómo lo visualizas? Pues tratando de que en 15 años yo tendría, pues ya disfrutando de mi retiro casi, yo creo. Espero que sea mucho antes. Ajá. Pues a mí me gusta viajar mucho, me visualizo viajando, conocer gentes y poder compartir ciertos conocimientos que tengo, ¿no? Ayudar a otras personas en ciertos aspectos. Perfecto. Y dime una palabra con la que te encantaría que tu familia, que tus amigos, Jaime, recordaran cuando nos toque partir de este plano. ¿Con qué palabra te recordarían? ¿Te gustaría que te recordaran? Alegre. Perfecto, pues con alegría, Jaime, yo te quiero agradecer el tiempo de esta charla tan amena. También a ustedes les agradezco todo el tiempo. Digamos salud. Salud. Y no me queda más que agradecer de verdad tu participación en este proyecto. Les vuelvo a recordar que suscríbanse, comenten, compartan, denle like, activen la campanita, chicos. Mándenos un correo electrónico a papisrosas@hotmail.com. Cuéntenos su historia. Si tú quieres estar aquí sentado, ir participando de esto, pues pónganse en contacto con nosotros. Este capítulo llega a su fin. Soy Carlos Alpes y los espero en la siguiente historia que promete muchísimo. Nos vemos y salud.